Marita es administradora de empresas, titular de Sofeva, empresa de gestión integral de residuos, y como les decía, nos pusimos en contacto la primera vez que hicimos la campaña de recolección de envases fitosanitarios, y bueno, se ofreció Marita a dar esta charla para todos los que quieran empezar a compostar o a tener una compostera, o por ahí el que tenga alguna duda que ya haya empezado, que también que pueda consultarle. Así que ahí pongo la presentación y ya te doy pie, Marita. Bueno, vamos a hacerlo algo dinámico porque academia podemos encontrar en cualquier video de media hora en YouTube que nos enseña a compostar, ¿no? La idea con esta charla es, en la campaña, en la última campaña, tuve realmente muchas conversaciones interesantes con miembros del Rotary Club de General Pinto, que en algún caso estaban muy desanimados porque las cosas no le estaban yendo como esperaba respecto a un compostero domiciliario, ¿no? Uno debe muchas veces proponerse pequeños pasitos a dar todos los días y aprender del error. Como aprendimos todos, la mayoría de nuestras carreras, la mayoría de nuestra experiencia laboral, fuimos haciendo el camino al andar. El compostaje tiene que salir de una decisión que tiene que ver con las habilidades que uno tenga. No todas las personas están preparadas para compostar, pero no preparada en el sentido de que se capaciten para compostar. Cualquiera puede compostar, sino que tenés que tener aptitudes como, por ejemplo, la paciencia, tenés que ser observador, te tiene que gustar el trabajo manual, te tiene que gustar tocar la tierra, con guantes o sin guantes, pero ensuciarte las manos te tiene que gustar. Si no, yo digo, no desperdicien energía en lo que no van a disfrutar, siempre busquen el disfrute en todas estas cosas que uno va proponiéndose para mejorar la calidad de vida, mejorar el medio ambiente, ser empático con el resto de la comunidad. Entonces, eso es lo importante para hacer como primer medida, es concientizarse si soy apto para compostar. ¿Sí? Si soy una persona que quiere todo ya, quiero ver que esté, no sé, poner la lechuga dentro del compost y mañana recoger un compost completo, no es para las personas ansiosas. Al contrario, el compostaje te puede permitir, ¿sí?, ser más paciente y ser más observador. ¿Está? Así que quedás descalificado, Gusti. No, te sirve, vos porque no me conociste hace 6, 7 años a mí lo que era, no sabés todo lo que me enseñó la práctica de estas tareas. No, es el aprendizaje. Bueno, si me pasás al siguiente, como dicen algunos políticos, la filmina, que quedaron en la historia. Bueno, ¿qué significado tiene la palabra compost? Puse. Porque primero hay que entender eso. El compostaje es reciclado también. Estamos cambiando de elemento. En vez de plástico, en vez de aluminio, que ya hablamos antes, es todo lo que desechamos en nuestra casa que se pudre. ¿Sí? Ustedes discúlpenme que yo soy muy clara en los conceptos para que no entrar en los tecnicismos aburridos, ¿no? Todo lo que se pudre es apto para compostar. Todo lo que echa olor, todo lo que junta gusanos, todo lo que necesariamente va muriendo para transformarse en otra cosa. La naturaleza está llena de eso, ¿sí? Los bosques nativos, ¿sí?, tienen una flora y una fauna de bacterias y de insectos que permiten que sola se recicle. Caen las hojas de los árboles, se pudren, fertilizan el piso, el suelo, que va a generar los nuevos brotes de un árbol, y así generan nuevos árboles mientras otros se mueren. La naturaleza está permanentemente haciendo eso. Nosotros lo que intentaremos hacer es que en un cajón, o en la manera que ustedes quieran, hacerlo en un reducido espacio con más o menos el mismo resultado. ¿Sí? Gus.
Bueno, nosotros no, vamos a hablar de los domiciliarios o el compostaje hogareño, pero también está el industrial. La diferencia es la materia prima que utilizamos. Yo hago de los dos. Hago para las empresas, ¿sí? Los desechos orgánicos de las empresas, y hago en mi casa, que ya van a ver mi compostera lo que es. ¿Cuál es el proceso? Que en el industrial necesitas, por los volúmenes que uno genera, necesitas adherirle, ¿sí? Bacterias, ¿sí? Las bacterias vienen en líquido, se compran bacterias líquidas para acelerar los procesos. No puedes tener a nivel industrial a lo mejor 5 hectáreas con cunas, con compost, por 6 meses, así esperando que la naturaleza sola, porque sería antieconómico, antirrentable, anti todo, ¿está? Con grandes volúmenes uno necesita aceleradores orgánicos, por supuesto, ¿no? Y en el domiciliario, obviamente, el material con lo que vamos a trabajar es con todos los desechos de la casa. Alguna bibliografía sugiere, y eso es un dato revelador, que uno cuando empieza con esto de separar los residuos, alguna bibliografía sugiere que nosotros generamos, o sea, de todo el residuo que tiramos en nuestros tachos, el 40% es orgánico. Pero si sumamos, ¿sí?, a ese desecho las hojas que recolectamos en el otoño, el material de poda cuando podamos nuestras plantas, si tenemos una huerta, todo lo que sacamos de limpieza de los canteros, etcétera, etcétera, eso puede variar entre el 50 y el 60% de lo que generamos en una casa. Si tienen en cuenta que cuando hacemos un asado, la leña, las cenizas de carbón, de leña, la ceniza de leña, si utilizamos leña para hacer asado, en vez de ponerlo en una bolsita y tirarlo en el tacho para que se lo lleve el basurero al basural, el recolector al basural, y pensamos que eso también aporta carbono a nuestro compost, ¿sí?, carbono del bueno, del carbón que necesita las plantas como alimento, ¿no? También podemos utilizar esa ceniza de leña. Así que miren todo lo que hay para echar al compost. El siguiente. Bueno, acá les hago ya ejemplos prácticos, y también va de la mano también de lo que hablábamos al principio, de las aptitudes que uno tiene, ¿no? Como las aptitudes de conducta. Quizás alguno de ustedes, nosotros somos todos del interior, así que la mayoría, por lo menos escuché que había gente de Buenos Aires, pero los que estamos más en el interior profundo, normalmente tenemos buenos parques, y salvo contadas excepciones, tenemos a lo mejor mucho salitre en nuestra tierra, en el fondo de nuestra casa. Tenemos manchones, producto de que a lo mejor cuando compramos esa casa o ese terreno había habido, ¿cómo les puedo decir?, escombros, está en una parte de nuestro sector. Todo eso que se enmienda llamando una pala, ¿sí?, que cabe todo lo que no sirve, se lleve al basural nuevamente, un camión lleno de mala tierra, y nosotros podemos compostar enmendando esa tierra. Yo les puse un ejemplo, o sea, no los quise llenar con videitos, pero es tan sencillo de hacer que se los voy a decir hablado. Les puse una foto como para que tengan una idea. Ustedes toman una cubierta, y una cubierta que la pueden pintar si quieren de algún color para adornar el jardín, y empiezan en el rincón más recóndito que tenga una mala tierra donde no crece el pasto, quizás tienen una linda gramínea sembrada en el resto y ahí tienen un manchón que no saben cómo corregirlo. Bueno, cavan un pozo del tamaño de la luz de la cubierta, así como la ven ahí donde se ve la tierra, ¿sí? Cavan un pozo más o menos de 40, 50 centímetros, le ponen la cubierta arriba de ese hueco, al borde le ponen la tierra que sacaron. Si tiene cascote, aprovechen el sacado de esa tierra para limpiar el cascote, pero ese hueco que queda, empiecen a llenar con los desechos orgánicos.
Esto es lo más fácil y lo más básico para empezar a tener contacto con el compostaje. ¿Por qué la tierrita alrededor de la cubierta? O sea, entre el piso y la cubierta, hacerle como una montañita, que les quede una torrecita al costado. Porque cuando eso empiece a fermentar, va a largar olor. Entonces, le conseguimos una tapa de cualquier tipo, puede ser una tapa hecha con algún plástico de silo bolsa, algo que tape, que eso quede, que no eche olor, que no junte bichos ni nada. Eso nos permite precisamente levantarlo tranquilamente, echar nuestros desechos orgánicos, eso se va llenando hasta que se pudre todo y ustedes se van a ir dando cuenta porque, no sé, van a barrer el pasto que dejó el jardinero o las hojas del otoño, la van a tirar en el hueco, al primer día o cuando lo tiren va a parecer que se llenó, ¿sí? Pero una semana después va a estar a 4 centímetros del piso, porque eso ya empieza a podrirse y empieza a generar compost, ¿sí? No es necesario, no es tan necesario que estén revolviéndolo todo el tiempo, lo que sí, cualquier compost necesita riego. Si no riegan el compost, no es que lo inunden, sino que lo rieguen como riegan una planta. Si se pasan, ¿sí? También están enfermando el compost, como una planta. Entonces, con lo que riegan, o sea, con la lógica del regado de una planta, de mojar ese material, ¿sí? Ayudamos a que la putrefacción de esos componentes se haga más rápido. Una vez se llena eso, la tierra buena que quedó alrededor de la cubierta se separa de la cubierta, retiramos la cubierta, nos ponemos a 20 centímetros, hacemos otro pocito y volvemos a empezar el proceso. Todo eso, ese hueco, es tierra enmendada, o sea, le estamos aportando nutrientes a la tierra que no tenía, ¿sí? Esa es la manera más básica de empezar la idea del compostaje, cómo funciona. ¿Qué tiramos adentro? Yo ya les dije, todos los desechos. Y acá empiezan siempre las preguntas. Pero ¿podemos tirar limón? Dicen que los limones arruinan el hueso. ¿Podemos tirar cítrico? ¿Podemos tirar hueso? ¿Podemos tirar...? Hay un montón de cosas que yo soy de las que piensan que en vez de ponerle tanta complejidad a la situación, nos tienen que resolver un tema, ¿no? Si yo tengo un perrito arqueológico, digo, de esos que les gusta escarbar todo, o hacer huequitos en todos lados, y no les conviene que le pongan hueso adentro del compost, ¿sí? El hueso del asado, o el hueso de la costilla, o el hueso de pollo. ¿Por qué? Porque indefectiblemente no va a salir olor de ahí, porque después en otro ejemplo les voy a decir cómo hacer que un compost no genere olor o que no se te llene de insectos desagradables. Si tenemos un perro que le gusta escarbar pozo, y no tiremos hueso ahí adentro. Si tenemos un gatito o un perro tranquilo que no hace pozo, pueden tirarle el hueso porque aporta ¿qué el hueso? Calcio. O sea, esa tierra va a recibir calcio natural de los huesos que nosotros comemos. Como tenemos calcio en los huesos nosotros, le aportamos con hueso calcio a la tierra. ¿Está? Así que también el hueso puede ir ahí, pero hay que tener esa previsión. ¿Qué mascota tenemos en la casa? ¿Sí? Nada más que eso. Y ya les digo, ahí puede ir la ceniza del asado, ahí puede ir la lechuga que se echó a perder en el col, la fruta que se pudrió, el limón. Si ustedes me dicen, le voy a poner medio cajón de limones, bueno, sí, vamos a tener un compost ácido, evidentemente. Pero el limón que usamos, 2, 3 limones que usamos para las milanesas o para la ensalada, no le va a hacer mal, se va a podrir y le va a aportar lo que el limón tiene como vitaminas, y en su cáscara se lo va a aportar a esa ensalada que le vamos a hacer a la tierra, ¿está? Así que en eso despreocúpense, en eso hay que relajarse básicamente. ¿Qué opinan de este sistema como para empezar? Bueno, seguimos. Es bastante sencillo. Muy sencillo, muy Una sencillo. pregunta,
Vos sabés, Marita, que yo pensaba que era todo lo vegetal, no sabía que cosas animal también. Por ejemplo, grasa de la carne, esas cosas no, ¿no? El tema es cómo lo manejás. Ya te digo, si es Ah, la grasita que le sacás en un almuerzo de 2 personas del costado, ¿sí? Del costadito de la sí, costeleta, no te va a afectar en nada. A ver, en un abrir y cerrar de ojo, toda esa fauna que se crea ahí adentro, ¿sí? Lo primero que va a desaparecer porque es lo más rico, lo que va a generar más olor, lo que va a ser más llamativo, le va a aportar algo que no están acostumbrados a comer, ¿sí? Es lo primero que se degrada, ¿sí? Es lo primero que desaparece del compost. Lo que va en pequeñas cantidades, ¿no? Si le tirás, a ver, lo más probable es que me digas, me llamás y me decís, Marita, esto es largo un olor a podrido que no aguanto. Y no, pero si le pones la mitad del hueco de grasa, obviamente que todo en exceso claro, es claro. malo. En las proporciones que comemos en nuestras casas, tranquilamente lo puedes hacer. Ni les cuento si cuando lleguemos a la parte de la lombricultura, o sea, le das a ver, te deja los huesitos pelados, y bueno, les voy a contar alguna anécdota después. La cubierta es Gracias, importante, Marita. Ahí sí, Mauro perdón. quiere hacer también una consulta. Yo la pregunta es con respecto al café y el té que me habían dicho, algo que vi en YouTube, que no se puede utilizar el café. ¿Es cierto? No, es un fertilizante espectacular, espectacular el café. Ya te vuelvo a repetir, estamos hablando siempre de los desechos de nuestra casa, ¿sí? Siempre de los desechos de nuestra casa. Y vuelvo a repetir, si vos, como en mi casa, por ejemplo, hacemos una jarrita de café, de esas que se baja el filtro, las que tienen, no las de máquina, sino las que se baja el filtro, es una tacita de café pequeña por día, lo que vos hacés de café para el desayuno. O sea, eso mezclado con hojas secas, mezclado con verduras, mezclado con cáscaras de banana, es un manjar para todo ese microclima biológico que se produce ahí adentro. Cuanto más variado sea lo que le ponemos al compost, mejor el resultado, ¿sí? Así que café sí, té también, incluidas las bolsitas, ¿sí? Siempre también servilletas de papel. También servilletas de papel. No llenen la mitad del pozo con servilletas, obviamente, pero las servilletas que normalmente utilizamos para, por ejemplo, limpiar un pote antes de mandarlo a la ecobotella, esas tranquilamente se pueden utilizar, ¿sí? Y la tapa principalmente es para que cualquier filtración de olor, ¿sí?, no salga y no llame a un roedor, si están en zona de comadrejas, las comadrejas andan olfateando todo eso, entonces siempre es bueno taparlo y siempre que vayan a llenar el compost, siempre tengan a mano el compostero, el hueco este que hablamos recién, siempre tengan una bolsa a mano con material seco, ¿sí? Materia seca es fundamental para que todo esto funcione armoniosamente. Nosotros le estamos echando nuestro tachito, que debe ser pequeño, ¿sí? Nuestro tachicho. Yo tengo, por ejemplo, abajo de la mesada, al lado del tacho normal, tengo, donde va lo seco, tengo el de los húmedos, ¿no? Y orgánicos. Entonces, es una lata de masilla, creo que tiene 5 kilos, una cosa así. Esa es mi lata de orgánico de abajo de la mesada. Pequeña, se llena, se tira en el compostero y seguimos. Perfecto, sí, arriba es lo mejor, es poner el material que sacamos de nuestro tachito de orgánicos y arriba hojas secas. Puede ser que tengan acerrín, no sé, estuvieron haciendo trabajos de manualidades con madera, les sobró acerrín, pueden ponerle acerrín. El pasto seco que podemos sacar ahora, por ejemplo, en alguna... Ahora tenemos las podas con las plantas perennes, ¿sí?, que están verdes,
y tenemos las hojas secas, y también tenemos el pasto que de vez en cuando cortamos en el invierno. Entonces tenemos 3 calidades o 3 distintos estadios de ese orgánico que podemos utilizar para tapar lo fresco que ponemos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Esperen que miro el chat porque si no... Preguntan lo del morrón. Lo del morrón. El mito del morrón es que te salen los plantines de morrón adentro del compost. Pero también es algo que se pudre y es algo que también aporta un montón de calidad al compostero. Y a mí sí, a mí me pasa en mi compostero, cuando les muestre la foto del mío, muchas veces tengo los brotecitos en la primavera de las semillitas que quedaron ahí dando vueltas y brotan adentro. Miren si es fértil esa tierra que nosotros mismos generamos, ¿no? ¿Cada cuánto hay moscas en el verano, Javier? Mira, el lugar donde vos hagas el compostero es fundamental. Las moscas también son necesarias para todo el proceso. Las moscas ponen larvas, igual que las hormigas, igual que las cucarachas, igual que las orugas. Todos ponen huevos ya les digo, en esta zona calentita de putrefacción, ¿sí? Se reproducen, ponen huevos y se alimentan entre ellos. Esos huevos alimentan a otras especies y otras especies alimentan a bacterias, y así se produce este ciclo de fermentación para que todos puedan colaborar en distintas. Hay una etapa aeróbica y una etapa anaeróbica, donde trabajan unas u otras bacterias. Entonces, todo eso se conjuga para tener un buen compost. Las moscas, cuando no movemos el compost, cuando no le aportamos materia seca, cuando nos pasamos de agua, como cualquier lado, como una maceta que la llenamos de agua y se llena de larva de mosquito, pasa lo mismo. Tiene que tener la humedad justa, que ya le van a ir agarrando la mano, porque se van a dar cuenta, porque los bichos se los van a decir, y siempre con materia seca, siempre necesitan ese calorcito. Todo eso, acuérdense, todo lo que fermenta levanta temperatura, entonces hace un microclima espectacular para las bacterias buenas, las que necesita la naturaleza para reciclar los orgánicos. Tengo colección de fotos de comadreja en el sí, por eso les nombré las comadrejas, porque sí, siempre aparecen, ellas son unas buscadoras impresionantes. Voy mejorando por sectores la tierra, que es muy mala. Me regalaron colonias de lombrices californianas, pero creo que le eché mucha agua y las estresé. Bueno, ya vamos a llegar a la lombricultura. Bueno, ¿seguimos, Gus, con la otra foto? Sí, esta es la del método del cajón. Bien, el método del cajón es un método que yo utilizo y lo vamos a ver al final. Básicamente tiene las mismas características respecto al proceso de llenado de ese cajón, pero a diferencia del método del pozo, que yo lo lleno, lo dejo ahí, y que la naturaleza, las lombrices de tierra, no las californianas, las de tierra sigan trabajando, el método del cajón requiere un poquito más de tiempo, ¿sí? El cajón requiere que una vez terminado el compost, lo vaciemos al cajón, procesemos el compost, lo dispongamos de alguna manera, o revoleándolo en el pasto para mejorar la tierra, o requiere un procesito más luego, ¿no? A posteriori, determinado de compostar ese orgánico. Por eso, como les digo, tiene la ventaja que es el cajón. Por eso puse un papá con su nene, ¿no? En el dibujito, porque aunque el concepto sea el mismo, el cajón siempre tiene más accesibilidad. Los más chiquitos pueden acercarse, pueden ser un cajón de manzanas, como para que ellos practiquen lo que aprenden en el jardín muchas veces, o puede ser un cajón de 2 metros de ancho por a lo mejor 1,20 de alto, como les voy a mostrar que tengo el mío en el patio de acá de casa.
nosotros en el anterior metemos la enmienda y no la volvemos a tocar una vez que esa enmienda se terminó de procesar. Acá la tenemos que sacar, procesar y desparramar, ¿sí? Estamos agregando un poco de complejidad a la situación. Pero los ingredientes son los mismos, los bichos son los mismos, las bacterias son las mismas. En el caso del cajón puede estar tranquilamente al aire libre. ¿Por qué? Porque lo que impide que muchas veces si lo forramos al cajón con algún material de tipo alguna bolsa, tipo de consorcio o algo por el estilo, que impida que el lixiviado fluya y se genere el lixiviado es el jugo de toda la pudrición que se va generando dentro del compostero, ¿no? A eso se le llama lixiviado. Ese jugo que se hace, si drena para la tierra, yo por ejemplo la tengo, que hago lombricultura acá en casa, yo sí o sí necesito que ese jugo vaya a la tierra, porque el lombricompuesto, a diferencia del lixiviado de un cajón de compost orgánico, ¿sí? No contamina, porque lo que cae es el agua, porque todo el lixiviado lo absorben las lombrices, lo contaminante, ¿está? Así que eso es algo a tener en cuenta. Si los jugos esos, así como están, fluyen, obviamente van a traer roedores, ¿sí? Van a traer olor, van a traer moscas desagradables. O sea, cuando hagan el cajón, traten de forrarlo como para contener eso y manéjense aireándolo, ¿sí? Una vez por semana y luego regarlo nuevamente. Bueno, seguimos con el otro. Bueno, acá tenemos el método en tambor, ¿sí? Conjuga el método en cajón con el procesado. O sea, ese procesado que yo les decía, se termina de realizar el compost, que después vamos a ver lo que es la foto de un compost terminado, ¿no? Se conjuga el método que nosotros armamos en el cajón con el procesado al mismo tiempo que tenemos que hacer manual después de lograr ese compost. Tiene como variante el mayor control sobre la humedad del compost. Variante digo que puede ser engorrosa. Quiere decir, si yo tengo un cajón como este, que la contención le hace una malla, ¿sí? Obviamente si yo le echo agua o lo riego, esa agua se va a evaporar muchísimo más rápido que en un cajón. Entonces requiere que lo riegue más, lo cuide más, pero tiene la facilidad de que yo dando vuelta a la manija, que no sé si la alcanzan a ver, que tiene, esto es un tambor que gira, ¿está? Entonces vos al girar el tambor haces el mezclado, pero al mismo tiempo el compost que está maduro ya va cayendo al piso, ¿está? Funciona como si fuese una mezcladora, ¿me entendés? Que es un trier, vamos a llamarlo en términos de máquina de campo, un trier que va bajando o va tirando el compost ya procesado, ¿sí? Por los agujeritos pequeños que tiene. Pero, ya les digo, tienen que tener una bandeja abajo para no perderlo, ¿sí? Lo pueden tener al aire libre o no, si lo tienen bajo techo, ya pueden tener una placa como para ir recolectando ese compost maduro, y ya lo sacan de la placa y lo ponen en las plantas o en el jardín donde quieran usarlo. ¿Sí? Requiere un poquito más de tiempo, ¿sí? Se ahorra por un lado, pero requiere un poquito más o sea, hay que moverlo, más tiempo, se seca mucho lo que tiene contacto con la malla, no se mantiene bien la humedad, pero ya sacamos el compost más preparadito, más terminadito, sin necesidad de tanto trabajo manual después. Bueno, no me acuerdo cuál era el que sigue, Gus. Bueno, este es otro sistema que está muy difundido últimamente, que es el balde. Bueno, el balde, podemos utilizar cualquier balde de estas latas de plástico, ¿no? Con tapa, se le ponen tornillos como para hacer topes, y se agujerean abajo, menos el último, que es el que junta los lixiviados, incluido hay sistemas que tienen una canilla en el primero. ¿Está? ¿Para qué? Para que ese lixiviado que cae ya maduro,
sí se utilice como fertilizante líquido. Ojo con esto, porque si no le ponen lombrices, ¿sí?, el lixiviado puede ser dañino para las plantas, porque en el hogar no tenemos tanto control de la sanidad de eso. El ponerle lombrices a cualquier compost asegura que ningún patogénico de ningún tipo, ¿sí?, llegue ni al lixiviado ni a la tierra que se genera. ¿Por qué? Porque las lombrices ellas mismas son las recicladoras de cualquier cosa dañina que pueda traer lo que consumen. Estas son las maravillas del mundo junto con las abejas, las lombrices. Así que lo que les puedo decir sobre este sistema es que son espectaculares para balcón, el que no tiene un espacio en el patio, no tiene un parque o un campo o lo que sea, pero hay que tener cuidado con eso, ¿no? Dónde echamos el lixiviado y que no nos genere también olores. No debería, si están bien hechos, pero tengan cuidado con eso. La idea es, la base de los tachos se perfora, se le hacen agujeros con un taladro o con cualquier fierro caliente, porque es plástico y se derrite. Entonces se va llenando el primero, cuando se completa, se vuelve a poner, siempre con tapa, ven que todo está tapado. El segundo, y así sucesivamente, y todo va cayendo al de abajo, ¿sí? Esa es la idea en general. Esto lo pueden conseguir, les quería dar un panorama como para tirarle algunos tips prácticos, pero lo pueden profundizar, cualquier tema, cualquier tipo o método que les guste, lo pueden profundizar en cualquier video de tutoriales de YouTube, y empezar a probar con distintas cosas, ¿no? Bueno, después seguimos con mi pasión principal. Independientemente que me inicié como en la administración y en la gestión de empresas, en empresas familiares y todas relacionadas con la agroindustria, mi hijo mayor, que es veterinario, cuando terminó su tesina de una escuela agrotécnica, me metió la semillita del tema de los efluentes, ¿sí? De los efluentes de las producciones intensivas. A él le encantaban en ese momento, estaba apasionado con las vacas de tambo y por eso decidió seguir veterinaria. Y había hecho su tesis sobre los efluentes que un tambo generaba. Como en ese momento, y les estoy hablando de unos cuantos años atrás, en ese momento lo ayudé a preparar a conseguirle material, etcétera, y como que él mismo me sembró esa semillita, ¿no? La preocupación de a dónde iba tantos gases de efecto invernadero, cómo se podían procesar mejor, etcétera, o hacer sistemas que sean más amigables ambientalmente. Así empezó esto de mi pasión por los residuos en general, ¿no? La buena gestión de los residuos. Un tiempo después, en una de mis empresas, tenía que hacer una auditoría, era una granja de cerdos bastante importante, y sí, por supuesto, sí, Marcela, el Gustavo lo va a pasar a todos, y precisamente se los armé un poquito así con dibujitos y fotitos como para que lo disfruten. Y bueno, imagínense una granja de cerdos con un invernadero para 2.800 cerdos y una maternidad de 600 madres, los efluentes que tenía, ¿no? Y ahí encontré a mis amigas las lombrices. Le digo mis amigas porque son las mejores aliadas que cualquier productor de cualquier actividad intensiva puede tener para gestionar sus residuos orgánicos. La lombricultura básicamente es el compostaje, nada más que ayudado por estos maravillosos bichitos que tienen una fisiología impresionante, es milagroso como son. Son hermafroditas, por ejemplo, tienen una capacidad de reproducción que se potencia enormemente. Cuando se aparean quedan embarazadas las dos porque tienen lo femenino y lo masculino. Ponen 30 huevos cada uno y de cada uno de los huevos nacen 20 lombricitas más,
¿sí? Un huevo tiene 20 lombricitas adentro, no es que por un huevo es una lombriz. Así que imagínense en primavera y en verano cómo se potencia en un buen hábitat, teniéndolas confortables, con buena alimentación, lo que podés generar. Simplemente comprando un núcleo ya podés generar, tener la lombriz para ir a pescar, tener la lombriz para tratar tu orgánico, tenés un montón de beneficios con eso, pues siempre vas a tener, si las tenés bien, vas a tener excedente. Bueno, compostar con lombrices produce un material más completo. Ya no tenemos la materia prima procesada por la naturaleza con bacterias, sino digerida y convertida en heces, ¿sí? de una lombriz. En ese proceso de digestión que tiene la lombriz, ¿sí? le saca el mayor potencial a todo lo que contiene eso que está comiendo. Entonces genera un guano de lombriz, que es a lo que nosotros le llamamos el humus de lombriz, ¿sí? Todo residuo orgánico es consumido por las lombrices y sus heces. Son el fertilizante natural más rico para el suelo, sin riesgo de contaminantes directos. O sea, la lombriz no se enferma, ¿sí? Tiene obviamente depredadores naturales, pero si están bien cuidadas no deberían tener ningún problema, pero son longevas, tienen una vida de 25 años una lombriz, para que se den una idea, y miren todo lo que se procrea. Así que todo ese proceso que la lombriz hace adentro permite que en el término de 30 días, ¿sí? uno tenga un humus que está directo, ¿sí? para echar en una maceta, pero con una dosis muchísimo más pequeña de lo que de lo que debemos aportarle cuando tenemos el compost sin lombrices, porque está todo mucho más concentrado. Por eso normalmente cuando compramos en los viveros los paquetes de lombricompuesto, vienen mezclados con turba, vienen mezclados con algas, vienen mezclados con otras cosas, o con tierra negra misma. ¿Por qué? Porque es fuerte, ¿sí? Es fuerte en el sentido de que es muy concentrado. ¿Seguimos, Gusti? Bueno, ese es mi lombricompuesto, ¿sí? Eso es lo que le hablaba. Lo hice con 2 pallets, tiene 2 compartimientos, no sé si lo ven, donde está el logo de mi empresa. La parte derecha es un compartimiento más chico, y ahí es donde yo me encargo de secar material. Por ejemplo, viene el jardinero, corta el pasto, él sabe que tiene que tirar el pasto cortado ahí adentro, no en bolsas para que se lo lleve el recolector. Eso me permite tener como una reserva de materia seca para cuando no hay, por ejemplo en el verano, tenemos que salir a buscar materia seca. Entonces, ahí yo tengo un reservorio para secar pasto, para que se sequen hojas. Si podé una planta, tiro las ramas ahí, cuando tengo tiempo las separo de las ramas gruesas y las hago secar ahí, y voy aderezando cada alimentación que le tiro al compost, cada partida, cada comida que le echo, ¿sí? Como digo yo, la espolvoreo con materia seca, ¿sí? Y luego la riego. Y ahí hasta el siguiente, hasta la siguiente vez que yo vacío mi tachito de orgánico. Bueno, la foto les muestro, tiene abajo, no sé si ven, le puse, yo lo hice con 2 pallets de esos reforzados, que son, pueden hacerlo con los comunes igual. En este caso lo hice más reforzado porque tienen un tratamiento un poco más, resisten más el tiempo, porque si no la madera, tanto a la intemperie, a la larga se termina pudriendo. La pinté un poco con cetol, y tiene esas puertitas que se levantan con unas bisagritas. Entonces yo, para cosechar el lombricompuesto, lo hago en esa puertita de la derecha inferior, de la izquierda inferior, perdón. Y a la derecha, cuando tengo que sacar el material seco, lo saco de abajo, porque yo lleno desde arriba, y teóricamente lo de más abajo es lo que está más seco o más podrido, ¿está? Entonces, por eso es que en la parte inferior, por simple gravedad y por tiempo de permanencia, ¿sí? es lo que me permite alimentar la boca de arriba.
Bueno, están medio lejos las macetas, pero bueno, todas las 3 macetas tienen tierra negra más el lombricompuesto luego de ser procesado. ¿Seguimos? Ya falta poquito, no quiero que se me duerman. Una preguntita, por favor. ¿Lo forraste por dentro al compostero? No. Ahora mira, ahí lo tenés de adentro, Ana. Ah, sí. Gracias. Necesita, Sí. y principalmente para información general, ¿no? Cuando tenés un lombricompuesto, cuando tenés un compostero aireado, ¿sí? La cosa fluye mejor porque está la etapa esa aeróbica que necesitan las bacterias, ¿sí? Donde entra aire, entran bacterias, están en el aire, ¿sí? La traen los bichos que se posan en la madera. Hay una fauna, una flora y una fauna de hongos, de bacterias, de insectos, que son los que contribuyen a todo este proceso. Aunque ustedes no lo puedan creer, ahí en esa foto pueden identificar pasto húmedo, pueden identificar un tomate, pueden identificar una cáscara de naranjas, cáscara de cebolla, hay hojas, hay ramitas, hay papel. No alcanzo a ver, pero también están los saquitos de té o de mate cocido, que en mi casa se consume mucho, hay café, hay cenizas de leña, como les conté anteriormente, todo está ahí. Características así groseramente de un compostero saludable, que tenga muchos colores, ¿sí? Buena proporción de materia seca, cada vez que le echamos materia húmeda, echarle la misma proporción de materia seca, siempre tenemos que tener a mano materia seca, si no se convierte en una cosa que no tiene, todos esos microorganismos no tienen dónde sostenerse, ¿sí? Necesitan de ambas, así como necesitamos la fibra los humanos, bueno, ese microclima necesita la materia seca, ¿está? Un compostero saludable tiene que tener insectos. Ahí había, en un extremo, en un ángulo, había un hormiguero de hormigas negras. Y en el otro extremo, sin pelearse ni nada, había un hormiguero de hormigas coloradas. ¿Está? O sea, se fueron ellas solas ahí. O sea, no tenés que tener cuidado, por ejemplo, cuando lo movés un poco, ¿sí? Que no, si le mezclás el hábitat mucho a ellos, se entran en litigios, ¿no? De zona, agarran un poco de zona del componente, manéjenselo como un mundo de ellos, ¿no? Como una ciudad, no, tienen que convivir, ellas solas, sin intervención nuestra, se arman sus lugares. En algún momento, sí, paja de trigo, absolutamente, es materia seca, ¿sí? Como les decía, cuando ustedes estén moviendo, y muchas veces van a ir cada 2 días o todos los días, van a ir a ver qué pasa en ese lugar, van a encontrar sectores donde están todos huevitos de algún insecto, ¿no? Que a lo mejor 2 días después ya no están más porque vinieron depredadores y se los comieron, ¿no? Y defecaron y aportaron nutrientes a ese compost. Todo se relaciona o interrelaciona de esa manera, ¿está? Entonces el aire, los colores, la materia seca, los insectos y la humedad es fundamental. Está todo en su justa medida, que la justa medida es en las lombrices. Cuando tenemos lombrices dentro de este lugar, nunca van a ver un lombricompuesto que tenga las lombrices a la vista. Primero porque son fóbicas a la luz, no me acuerdo cómo se llama el término técnico. Fotofóbica. Fotofóbica, exactamente, era fácil. Lo que pasa es que ya hasta ahora no me queda resto de memoria, pero bueno, nunca son fotofóbicas,
siempre son ciegas, o sea, tienen una visión, si no, no serían fotofóbicas, pero quiero decir, no usan el sentido de la vista como nosotros. Respiran por la piel. ¿Qué quiere decir? Respiran por la piel a través del agua. ¿Qué significa? Que necesitan por lo menos que cuando nosotros agarremos esa tierra llena de lombrices, la apretemos un poco y caigan unas gotitas, ¿sí? Estamos hablando más o menos de un 70-80% de humedad. Eso cuando tenemos lombrices, si le ponemos un 80 o un 70% de humedad a un lombricompuesto sin lombrices, lo vamos a llenar de hongos posiblemente, ¿está? Pero en las lombrices es absolutamente necesario porque respiran tomando el oxígeno del agua que le echamos, ¿sí? Y ustedes dicen, pero si yo me voy de vacaciones una semana y nadie le echa lombrices, se me mueran. No, ellas solas se van a ir a buscar la humedad, esas microgotas que quedan entre todo esto que nosotros estamos manejando. Yo he tenido, y estas son cosas que pasan normalmente y que no deben preocuparnos. Yo me he ido una semana de vacaciones o he estado, recuerden también, al estar al aire libre un compostero, también está el agua de la lluvia que se filtra a través de las maderas de este cajón. O sea que también tenemos que confiar un poco en la naturaleza, que es absolutamente sabia, muchísimo más sabia que nosotros, que le da la posibilidad a esa lombriz de buscar esas microcápsulas de oxígeno dentro de todo de esta maraña. Y es igual que la comida. Cuando se termina la comida en un compostero abandonado, la lombriz se va, ¿sí? La lombriz californiana, a diferencia de la de tierra, que vive de los organismos que tiene la tierra, la californiana vive en su propia comida. Si vos no le das comida, va a buscar dónde conseguirla. Lo primero que hace la lombriz es regular la reproducción, de acuerdo a la comida que tengas. En un compostero abundante de comida, se van a multiplicar muchísimo. Ahora, si sos pijotero con lo que le das, pobre a la lombriz, o no mediste la reproducción y se te superpobló, ellas mismas empiezan a restringir su reproducción. Así de intuitivas, básicas e instintivas son las lombrices. Cuidan por encima de todo la preservación de las más fuertes, ¿sí? Las primeras que suenan son las más débiles, que son las primeras que se comen cuando le falta alimento, ¿está? Pero son instinto puro, es como están primero están en la base absoluta de la cadena alimenticia. ¿Me cambiás, Gus? Bueno, una de las cosas que siempre desmoraliza a los que comienzan la tarea de compostaje es que cuando cosechan el primer compost, dicen, ¡ay, qué feo! ¿Qué es esto? Visualmente es horrible, ¿no? Porque está lleno de ramas. Fíjense cómo cambió el color. Ese es un compost listo para cosechar. Está puesto, yo lo saqué con una pala de la puertita de abajo, lo puse arriba de un pedazo de silo bolsa que tengo para esta tarea, y obviamente esa foto podemos identificar ramas peladitas. Yo escucho mucho que dicen, no, las formas y los colores desaparecen. No desaparecen, porque si no, no tendríamos que tocar el compost, tendría que ser estático, no lo tendríamos que mezclar, o sea, tendría que haber un montón de cosas que no podríamos hacer para que todo se haga al mismo tiempo. Y acuérdense que estamos permanentemente poniéndole nuevos ingredientes, todos los días, cada 2 días, cada 3 días. Entonces, es algo como contradictorio, ¿sí? Que todo se pudra en distintos momentos. No se puede pudrir todo juntos si estamos todo el tiempo poniéndole nuevo. Entonces ese es otro mito. Cuando te dicen, se tienen que perder las formas o no tenés que identificar los componentes de lo que estás cosechando. No. En una cosecha vos tenés distintos tiempos de compostaje, lo cual se procesa para después volver a echarlo dentro del compostero a lo que les queda pendiente todavía del proceso final, que es cuando se degrada completamente.
Entonces ahí podemos ver hojitas, podemos ver alguna cascarita de huevo que se filtró en alguna revuelta que hemos hecho del compost. La idea con esto es, siempre el compost, supónganse, si tienen 60 centímetros de material, con lombrices o sin lombrices, ¿sí? Lo primero que ya, o sea, la mitad de la parte superior para la mitad es la que tienen que estar continuamente revolviendo, pues ya lo de abajo no se toca más. No es que tenemos que meter la horquilla hasta el piso del cajón y revolver todo de nuevo, porque si no nunca podemos cosechar nada. Entonces, esa es una parte importante a tener en cuenta, porque nunca vamos a tener todo en el mismo proceso, ¿sí? Entonces, durante un tiempo, hasta que llenemos la mitad del compost, sí, bueno, siempre la mitad, echamos abajo, revolvemos la parte superior, seguimos echando, revolvemos, siempre calculen la mitad de mover. Todo lo otro ya lo movimos anteriormente, no lo toquemos más, que siga su proceso natural. Las lombrices, ¿dónde van a estar si tienen lombrices? Siempre van a estar abajo, ¿sí? Y ellas mismas, cuando terminen de consumir todo lo de la base, van a ir subiendo a buscar el alimento, ¿sí? Y ahí es donde queda nuestro compost o nuestro humus de lombriz para cosechar, que es eso que ven en la foto, ¿sí? Cuando vos no encontrás lombrices, cuando yo levanto, acuérdense que levanto la tapita de abajo de mi lombricompuesto, ¿sí? Y cuando meto la pala, saco y no hay lombrices, es porque están comiendo más arriba y ya tengo listo el compost. Si no están ahí, que es la parte más húmeda, es porque fueron a buscar alimento más arriba. Y ahí es el momento de sacarlo. Fíjense que desaparecieron los colores y olores, siguen identificándose algunos materiales con ciclo incumplido, por ejemplo, ramas, ¿sí? No es lo mismo el tiempo de degradación de una hoja que de una ramita que contuvo la hoja. La ramita va a quedar siempre sin degradar porque tiene un tiempo más lento. Los carozos, le echamos los carozos de durazno también, van ahí al cesto, imagínense, ahora pensamos, esto se pudre, el carozo va a dar por lo menos, hasta que se desintegre, no menos de 10 vueltas dentro del compostero, ¿sí? Para que se den una idea. Un carozo tarda muchísimo, y lo mismo que si ponen un carozo de palta, tarda muchísimo en degradarse eso, ¿sí? Y un carozo de durazno, muchísimo más todavía. Así que siempre se van a encontrar carozos de a lo mejor un verano o dos atrás. Y ahora les cuento por qué les digo se van a encontrar. Bueno, así que llegamos a este punto, ¿sí? Donde metimos la pala en la parte baja del compostero y lo pusimos arriba de ese silo. ¿Seguimos? Ahí ven mi pala de punta, ¿sí? Mi puertita abierta en la parte inferior, y ahí extendí sobre ese plástico, que es un pedazo de silo bolsa, el compost terminado. ¿Qué pasa ahí? El compost se está secando. Nada que esté húmedo puede ser procesado. Y ahora vamos a ver en la parte del proceso. ¿Y dónde fueron las lombrices? Le puse como pregunta, pero ya se las contesté anteriormente. Las lombrices están arriba, o sea, del lugar donde yo saqué eso, se hace un entramado, ellas mismas lo hacen para que no caiga por gravedad. Entonces, el humus ya terminado está conteniendo toda la pila que tiene el material orgánico listo para digerir por ellas, ¿no? Ahora, cuando yo se lo saco, ¿sí? Tarde o temprano, con el riego y todo va a bajar otra vez, y así vuelve el ciclo. Yo lo dejo por lo menos un día o una tarde de calor, o un día de invierno al sol. Yo me tomo este trabajito que me encanta para días como ven en las fotos, sol pleno, donde tengo tiempo, donde nada me apura, no me van a jorobar por teléfono, un sábado a la tarde, un domingo a la mañana, es y esto, imagínense, cada 3 o 4 meses, no es que todos los domingos me tengo que poner a hacer esto, ¿no? Cada 3 o 4 meses se hace, no es un trabajo que te requiera, que es cuando, a ver, hoy tengo ganas de ensuciarme las manos, hoy tengo ganas de dedicarme como
como a mí me gusta. Hoy, este fin de semana me dedico a las flores, el fin de semana que viene me dedico al compost, y el fin de semana siguiente me dedico a nada, porque no tengo ganas de hacer nada más que echarme en el sillón a mirar televisión, ¿está? Entonces debemos respetarnos también eso, y ellas lo sabrán entender mientras tengan comida, ¿está? Así que esto es lo mejor. Así que las lombrices, esa pregunta que les puse tipo chiste, bueno, están arriba, están de la puertita. Yo estoy como loca señalando mi computadora como si, pero donde está apoyada la pala, ¿sí? Donde están precisamente las bisagras, ahí es donde están las lombrices, ¿sí? Pues yo saqué todo lo de abajo. Bueno, quedan muy poquitos ya, así. Después si te quedan preguntas. Bueno, ahí ya tengo mi lombricompuesto seco. ¿Está? ¿Qué hace Marita? Se compró en la ferretería una zaranda de las que usan los albañiles para zarandear la arena y sacarle todas las imperfecciones cuando tienen que hacer ¿cómo es? El revoque fino. Bueno, una zaranda con una malla bastante chiquita, o sea, para que quede realmente fino. Así que mi palita de plástico de la cocina, ¿sí? De juntar la tierrita que barro, la zaranda de albañil y una caja que puedo llegar a tener de cartón. Si tengo algún cajón de esos tipos como venían los sachets de leche, tú supe, hasta que se me rompió usé ese, pero una caja de cartón que me calce en las manijas de la zaranda y me pongo con tranquilidad. Agarro la palita, la lleno con ese compost que ya se aireó, que ya se secó, con guante, no se pierdan de disfrutar eso, que es con las manos, ¿sí? Remover, es poquito, fíjense la cantidad que es, ¿sí? Remover y ver el placer que produce ver algo tan límpido y tan homogéneo como es un compost terminado, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en la siguiente foto. ¿Cómo queda procesado? Acuérdense que teníamos la palita, teníamos los palitos, teníamos los carozos, teníamos todo eso que queda en la zaranda, que no pasa, ¿a dónde va? Al compostero otra vez, ¿sí? Y ahí se vuelve a hacer el ciclo para eso que quedó grueso, que no se desintegró. Y esa es la calidad de un lombricompuesto de lombriz. Nada del otro mundo, no se lo está diciendo, como verán, no necesitan ni tecnología de la NASA, ni mucho menos, simplemente ganas de hasta divertirse, poner buena música mientras hacen eso, es súper relajante. Gustavo, si estás estresado, con esto es una terapia increíble, ¿sí? Bueno, ¿cómo identificar? Bueno, lo van a ver ustedes, eso tiene un olor y un color a tierra, ¿sí? No identifican ningún olor que no sea tierra, rinde muchísimo y al tener pH neutro, que eso es el proceso que hace la digestión de la lombriz, no daña la colocación directa sobre las plantas, pero sí tenemos que regular la cantidad, ¿sí? Todo en exceso es malo. Si fertilizamos demasiado, eso pasa en el campo, en los cultivos extensivos, si fertilizamos demasiado, también dañamos, ¿está? Así que esto es todo por hoy. Y gracias por escucharme. No sé si tienen dudas. Bueno, Marita, gracias a vos. Ahí había una pregunta donde preguntan, ¿hay que cortar en trocitos los residuos, por ejemplo, las cáscaras, o van como las tiramos? No, como las tiramos. No le pongan complejidad, háganlo fácil, háganlo dinámico. De todo el resto se encargan los bichos que están trabajando dentro del compostero. A ver, si le agregamos complejidad, si para compostar tengo que poner, no sé, en mi mundo, por ejemplo, es imposible, ¿sí? En mi vida, en mi cotidianeidad, si yo me tuviese que poner a cortar por trocitos, a hacer toda una tarea, no tengo tiempo, ¿sí? Trabajo mucho, me encanta lo que hago, lo disfruto en todo momento, pero si le agrego una complejidad,
¿qué puede pasar si va la cáscara entera? La cáscara entera va a tardar un poquito más en degradarse, ¿sí? No es que va a afectar a la calidad de ese compost que voy a realizar, ¿sí? Así que permítanse armar el proceso a su propia vida, ¿está? Y no acoplarse ustedes a la vida para hacerlo más sostenible en el tiempo. No, yo pensaba que las cáscaras de huevo lastimaban las lombrices. De todas maneras, yo hace mucho tiempo que hago compost, pero no le ponía, como vos me explicabas, lo animal, ¿no? Todo vegetal, papeles, hojas y todas esas cosas, pero todo vegetal. Y la cáscara de huevo me daba miedo por las lombrices. ¿No se lastiman con los filos de las cáscaras? Para que te des una idea, cuando tenía mi criadero de lombrices para tratar los efluentes de los criaderos de cerdo, los lechones que nacían muertos iban enteros a las cunas y quedaban peladitos los huesos, ¿sí? Porque son carnívoras, ¿sí? Como comen su propio hábitat, ellas viven, o sea, viven en su comida, ¿está? Cuando terminan de comer se mudan a donde hay comida o van dejando los espacios para que se retiren. O sea, son básicamente carnívoras. Recuerden que yo les diga que tiren un pedacito de grasa o que no se compliquen con separar eso y tirarlo en el tacho, qué sé yo, acuérdense de las mascotas, acuérdense de todas esas, no se queden con que podemos poner todo. Simplemente les abro, por ahí les abro o para que se tranquilicen de que si no tienen esas contingencias, de que si tienen un cajón alto que no van a ir las comadrejas, si en el caso de que entierren, recuerden de sellar con tierra ese pozo que hicieron con las cubiertas, etcétera, etcétera. Todo eso es muy importante para que puedan poner todo y no seleccionar tanto. Tips que les doy como para que no se compliquen y que este hábito que uno puede generar a través del compostaje domiciliario no termine siendo una tortura, que se les llene el patio de ratones, por ejemplo, ¿no? Sí, uno tampoco come la misma carne que comía hace un tiempo, uno tiene una dieta más variada, come más verduras, hemos modificado también nuestra dieta, y bueno, las lombrices agradecidas con eso también, ¿no? Están haciendo algunas preguntas. Puedo ponerlas a las cáscaras de cebolla sin que molesten a las lombrices. Y después también había una pregunta de la cantidad de lombrices que hay que poner en el compostero. Y calculen más o menos los núcleos de lombrices, si hablamos de un metro cúbico, ¿sí? Lo ideal como para tener un rendimiento, para que empiecen a trabajar bien y cómodas, estamos hablando de un núcleo de 1000 lombrices, 1500 lombrices. Los núcleos, cuando uno los compra, vienen con huevos, con lombrices adultas y con lombrices jóvenes que no están reproduciéndose. O sea, no es que el señor que nos va a vender los núcleos de lombrices las contó uno por uno, ¿sí? Es por superficie y por la materia donde las cría, ¿no? Respecto de la cebolla, que bueno, ya lo había dicho, la cebolla es un residuo orgánico que generamos en casa, no le complica para nada, no complica el compost. Ya les vuelvo a repetir, si vacían un cajón una bolsa de cebolla en un compostero y el resto es materia orgánica normal, ahí se les va a complicar. Ahora, en su justa medida, todo de lo que generamos en nuestra casa, está todo bien. No dejen que se junte toda la cebolla en el mismo lugar, mezclen siempre. Eso es la dinámica del compost. Yo quería preguntar, ¿para qué sirve o para qué es la materia seca que se le pone? Porque por un lado le ponemos materia seca y después regamos, o sea, como que pareciera contradictorio. Es como la fibra que tomás con el jugo de naranja, ¿sí? El agua te aporta un montón de cosas, ¿sí? Humedad, en el caso de tener lombrices, le estás dando su oxígeno para respirar, ¿está? Porque lo absorbe desde el agua. Y la materia seca es porque de ahí se agarran, como expliqué anteriormente, se agarran un montón de bacterias, ¿sí? Que a lo mejor lo húmedo no lo comen, ¿sí?
comen lo seco, pero defecan, y lo que se mantiene en lo húmedo come lo que defeca, lo que come esa bacteria que se alimenta de lo seco, ¿está? No sé si me entienden. Es una Perfecto. interacción, no me puedo poner a hablar de elementos, ¿no? De elementos de aporte, pero todo confluye en una convivencia absolutamente equilibrada que ellos mismos se generan. Muchas veces Claro. recibo consultas de, Marita, tengo unas orugas blancas, gordas, que me dan asco, que no sabés. Bueno, son fantásticas las orugas esas blancas. Las lombrices le comen los huevos de las orugas, o sea, forman parte de su alimento. Entonces, todo lo que conviva ahí adentro genera mejor calidad en el resultado, ¿no? En ese producto terminado. Yo quería agregar también por ahí que nosotros hace más o menos 1 año y medio que hacemos compostaje en las latas. Nos fue bastante mal hasta hace poco, que comenzamos con las lombrices. Le pusimos algunas lombrices que me regalaron, muy pocas, y ahora 1 mes y medio, por lo menos ahora ya hay mucho más lombrices, y está completamente distinto el compost. Antes era todo podrido, color marrón, olor feo. Yo sinceramente no recomiendo sin lombrices el sistema de los baldes. ¿sí? Primero que el plástico ya de por sí predispone a una humedad no natural, ¿sí? Donde no se generan colonias de bacterias necesarias para el compost. Si no es con lombrices, sinceramente no he visto buenos resultados en ese tipo de compostaje. Sí, ahora hace un tiempito también las pusimos directamente con los agujeros y todo en el piso. Sí. Y mejoró muchísimo, está lleno hasta de esos bichitos, las orugas, de todo. Claro, mejoró muchísimo porque precisamente necesitan, o sea, como vieron, mi compostero está asentado, no tiene piso, está asentado en tierra. Claro. Entonces eso permite que todos los organismos que viven en la tierra también se metan dentro del compost, del lugar donde está. Hasta hormigas hay. Sí. Y la gente, yo veo muchas veces en YouTube y se horrorizan, no, pero se me llenó de hormigas, no, fantástico, es lo mejor que te puede pasar, ponen huevos, alimentan a los demás, o sea, por eso hay mucho mito y mucha cosa de complejidad, que es lo que la idea de esta charla era brindarles que se relajen, que prueben, que ya ustedes mismos van a decir, ay, mira qué lindo que quedó, ahora hasta huele distinto, porque empecé a ponerle, a lo mejor me estaba pasando con la ceniza, o me estaba pasando con el agua, y ustedes mismos van a ir notando las diferencias. Y eso está muy bueno, porque, bueno, cultivamos la paciencia y la observación, como dije antes. Algo que nos había pasado era que, bueno, juntábamos el lixiviado y con eso regamos las plantas. Lo rebajamos con un poco de agua, pero bueno, algunas plantas no les fue muy bien, que digamos. Pero no con las lombrices. No, sin lombrices. Sin lombrices. Claro, sin lombrices. Eso es lo que hablaba. La lombriz es otra ventaja que le da. Saca todo lo excesivo, ella lo absorbe, ¿sí? No se enferma, y todo lo que sea dañino, diferente al lixiviado del compost normal, ¿no? Que sí lo tenemos que manejar con mucho cuidado, ¿está? Es más, yo siempre recomiendo en el compostaje sin lombrices que utilicen el lixiviado para regar el compost, no para echarlo como compost líquido, ¿está? Que en vez de tanta agua, como no tienen lombrices, que utilicen ese mismo lixiviado para regar. No lo tiren en las plantas porque puede salir muy alcalino, puede ser muy ácido, y todo eso mata a las plantas, obviamente, o les hace mal por lo menos. Bueno, ahí estamos recibiendo ahí los mensajes de agradecimiento. Hermosa charla, Marita, la verdad que muy interesante, y está para ponerlo en práctica. Buenísimo. Me alegro, trato de hacer estas cosas para disfrutar, no para complejizarlas. Entonces les doy mi humilde experiencia, que ya llevo unos cuantos años, como para que
los invito a equivocarse como me equivoqué yo, ¿no? Y desde la observación aprender. Y a eso los invito a todos siempre. Disfrutar, cuidar el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias a todos. gracias a vos, Marita, gracias excelente, Maru, todos. Dayana. Así que bueno, Juan, si querés hacer un cierre, saludar a todos, yo de mi parte les agradezco por conectarse, espero que sirva. No puedo ir ahora a hacer el pozo para empezar a compostar porque no veo, voy mañana. Así Me alegro, que bueno, me alegro. los saludo. Bueno, Marita, muchas gracias por tu participación. La verdad que una charla muy enriquecedora, con todos los aportes y con la experiencia sobre todo, porque esto uno lo puede escuchar en tutoriales, leerlo, pero a veces precisamos de gente que lo haya ya desarrollado y con la practicidad con que la expusiste. La verdad que muy claro en tu exposición, así que gracias por tu aporte. Seguramente te debemos molestar en alguna otra oportunidad por alguna otra charla, porque la verdad que estamos muy metidos en esto y nos gusta. Y a todos los presentes, muchas gracias por compartir con nosotros esto que nos gusta y que creo que es importante para poner un poquito, un granito de arena, recuperar un poco el medio ambiente en estos tiempos tan difíciles. Nada más, les agradezco a todos y bueno, la próxima, espero que no pase mucho tiempo, podamos volver a encontrar una charla tan linda, tan interesante como esta.